¿Qué tal? En el vídeo introductorio hablaba de las fases de la desprogramación sectaria. Quería hacer un poco de énfasis en la segunda fase. Recordemos que primero la persona reconoce una carencia, normalmente de tipo espiritual, emocional espiritual, no tanto física. La segunda etapa, o quizá una primera etapa, sería la del contacto con el grupo o con una persona en concreto, con un gurú. A veces ya con el grupo constituido con un gurú, es decir, existe grupo y gurú en uno. Lo que vendría siendo la segunda etapa sería la etapa de interacción con el grupo, lo que yo llamo también etapa de euforia, porque uno se siente aceptado en el grupo y empieza a interactuar. En la interacción se pasa tiempo, a veces puede durar toda una vida, lastimosamente toda una vida, porque no hay un clic de cambio consciencial para salirse del grupo tóxico. Normalmente esta etapa, ya digo, dura más o menos tiempo. Los más afortunados pueden durar incluso pocas semanas en un grupo. Si el grupo sectario o la persona tienen poca fuerza, son muy nuevos y entonces no tienen este organigrama de mercadotecnia para atraparte y no soltarte. Hay de todo. ¿Qué sucede en esta segunda etapa de euforia interactiva? Que la persona se siente realmente partícipe de esto. Y entonces llegan las propuestas del grupo o incluso del gurú a través del grupo. La persona asiste a charlas, a retiros, a veces de fines de semana, a veces que duran más tiempo, y hay una serie de reglamentos, de lineamientos que ya te están imponiendo, vía emocional, vía incluso engrámica, como yo digo, a través de una programación mental per se, que evidentemente te integras dentro de la mente en sí. ¿Qué suele suceder a veces? Que las propuestas que te hacen en esta etapa de participación ya suelen tener el cariz incluso de chantaje emocional, aunque al principio no se note. Pero cuando uno puede discernir la propuesta que se le hace, se da cuenta de que es un chantaje verdadero. Hasta que no te das cuenta de que es un chantaje, tiendes a aceptar la propuesta, incluso si es muy crítica, incluso te lleva a una crisis personal verdadera, pero como estás protegido por el grupo sectario, lo aceptas y adelante, aunque realmente lo sufras mucho. Quiero poner un ejemplo de lo que sucedió aquí. Hace bastantes años, unos 10 o 12 años, viviendo en el sur de la Ciudad de México, compartía un apartamento con dos amigas. Una de ellas era psicóloga de profesión y además funcionaria. Trabajaba también en una institución pública en México. Y entonces compartíamos con confianza las cosas. Me acuerdo que ella me decía que se sentía como carente de algo, como que se sentía muy débil, emocional y espiritualmente incluso. Yo por aquel entonces estaba en un grupo budista que sigue actualmente, tanto en Europa, Hispanoamérica, incluso en Australia. Es a nivel mundial, está constituido a nivel mundial. Un grupo que usa las enseñanzas budistas, las adapta a su mercadotecnia y las lanza
para cazar adeptos. Es así. Es así el funcionamiento de este grupo. Entonces, yo por aquel entonces estaba más o menos bien y en este grupo y lo recomendé a mi amiga. Tengo que decir a esto que realmente nunca me sentí como plenamente integrado en ese grupo. Yo siempre he sido muy llanero solitario, incluso en el grupo me lo decían también. Como que de alguna manera era muy mío y participaba no al 100% de sus actividades. Siempre me guardaba mis juicios y mis opiniones, cosa que no gustaba al grupo, ni a los gurús residentes de los centros grupales. No les acababa de gustar mi actitud. Algunos me lo decían y otros no. Pero bueno, y quizá este comportamiento a mí me salvó bastante de ciertas crisis personales profundas. Ya digo, el mantenerme un poco al margen. De todos modos, yo le recomendé el grupo a mi amiga, ella se metió muy adentro y participaba muy frecuentemente en las actividades, en los rezos, en algún retiro corto, en fin, se sentía integrada, hasta que un buen día, en una actividad de domingo en México, la maestra residente de ese grupo le dijo que estaba invitada a esa actividad y que por favor requerían su asistencia. Mi amiga les dijo que ese domingo quería ir a ver a sus padres que vivían en una ciudad alejada de la propia Ciudad de México, del que era el Distrito Federal por entonces, y que pues lamentablemente no podría asistir a la actividad. La maestra residente de aquel entonces, que creo que lo sigue siendo, le dijo que no, que lo primero era la actividad del grupo y lo secundario era la visita a sus papás, que ya tenía algún mes sin verlos, que los papás podrían esperar, que la actividad del grupo era primero. Ella me lo dijo con profunda pena e incluso llorando abiertamente. Entró en crisis. Yo le dije en poquísimo tiempo, en pocos segundos, que por favor se fuera a la central camionera de la Ciudad de México, que tomara el primer autobús, el primer camión, y que se fuera ipso facto a ver a sus padres a Tulancingo, ya lo diré, a la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, y que dejara el grupo de mi parte, que yo ya hablaría con la maestra residente. Ella no tuvo un cierto reparo en esto, incluso discutimos mínimamente, pero al final aceptó mi razonamiento. Me dio la razón y optó por marcharse a ver a sus padres. Incluso creo que se quedó un par de días. Al regreso de ella a la Ciudad de México, perdón, me dijo que se sentía muy contenta y que realmente la necesidad de regresar con el grupo ya no era tal, como que ya el suflé ya había bajado mucho, lo cual fue una toma de conciencia muy rápida por su parte. Entonces mi amiga pasó de una integración bastante profunda a un aislamiento, no aislamiento, ni a una huida, a dejar el grupo de manera natural a través de esa experiencia y en muy poco tiempo. Realmente estuvo metida en el grupo unos pocos meses nada más. Ya no requirió más del grupo. No tuvo ninguna entrevista, ningún encuentro, nada. Ya murió todo. Incluso tampoco requirió que, por mi parte, tuviera ninguna intervención con el grupo, ni con su maestra residente. Digamos que todo desapareció de manera natural y de manera más que correcta. Por eso digo que a veces esa etapa de pertenencia en el grupo,
esa etapa de euforia te puede durar más o te puede durar menos. En el caso de mi amiga duró unos meses, por fortuna para ella, porque se sintió mucho mejor. A contrario de lo que ella principalmente o primeramente pensaba, que el dejar un grupo, que el dejar aquel grupo, pues lo dejaba con vergüenza, lo dejaba con sentimiento de culpa. Pero finalmente todo eso quedó borrado y se sintió mucho mejor. Fantástico. En su caso, pues fue una liberación muy rápida, que no requirió de más instancias, no requirió de mayor ayuda. Modestamente quizá la mía, no sé, intervine, espero que en su favor, porque realmente pues para mí era clarísimo que eran primero sus padres que no una asistencia grupal de domingo. A diferencia de lo que le dijo la maestra residente del grupo, la monja residente. Hay personas que no tienen esa suerte y se quedan y persisten más en el grupo, con el sufrimiento emocional y con el chantaje emocional que eso conlleva. En mi caso no tuve tanto problema, yo seguí más o menos yendo, pero muy de vez en cuando y a mi manera, lo cual, ya digo, molestaba mucho al grupo. Mi poca afiliación en el grupo en sí, mi poco respeto por las enseñanzas. Yo iba cuando me daba la gana y que de alguna manera eso apoyó o eso concretó con que años posteriores dejara ya radicalmente la asistencia con este grupo budista, con lo que yo considero que es una secta, abiertamente, utilizadora de una enseñanza oriental, simplemente pues, para captar adeptos a través de una mercadotecnia muy New Age, muy nice y muy sin fundamento, muy sin sentido. Pero bueno, eso no lo piensan todos. Y nada más, quería incidir en esta etapa de pertenencia a un clan o a un grupo, de sumisión a lo que es un gurú, que a veces está muerto y a veces está vivo, a veces está todavía encarnado. Y nada más, ya digo, en todo caso, en otro vídeo adelantaríamos y iríamos a una fase ya de una cuarta fase o tercera, depende de lo que representa la decepción grupal o el reconocimiento de que el gurú tiene, como yo digo, los pies de barro. Con lo cual aquí la desafección o la liberación de la secta es más profunda, pero que a veces se actualiza con bastante dolor emocional. Pero bueno, en una segunda fase previa, pues también a veces puede existir el alejamiento del grupo, porque las circunstancias se dan y el apoyo de alguien que más o menos está afuera del grupo, afuera y adentro, como era mi caso, que conocía la mecánica del grupo, de años en Europa y de años en México, pues pude de alguna manera, y no me duelen prendas al decirlo, pude apoyarla de esta manera. Nada más, gracias. Hasta luego.